Hola, en este video explicaré cómo hacer la conexión de C# con el SQL Server a través de procedimientos almacenados. Para esto usaremos una base de datos de ejemplo. Así que aquí estamos en el SQL Server y conectaremos nuestro servidor. Por defecto, muchas veces acá nos aparece un nombre por defecto, ya, el que hemos usado por última vez. Pero a veces es como el nombre de nuestra computadora, suele estar aquí. Pero a mí me gusta ponerle localhost, porque es posible. Y es más cómodo a veces poner localhost cuando necesitemos referirnos a nuestro servidor, que este nombre, por ejemplo. Así que conectamos. Y la base de datos que usaré para este ejemplo es una llamada B de tienda, la cual contiene dos tablas, la cual es categoría y producto. El código, el script de la base de datos lo dejaré en un gist y dejaré el link. Un gist, para los que no saben, gist es el hermanito pequeño de GitHub. Y acá están los procedimientos almacenados, no son nada complejos. Pero vamos a entender cómo funciona en realidad la conexión, porque bueno, nuestra aplicación de C# será un programa hecho con arquitectura n capas o n layer. Y pues son estas cuatro capas: la capa de entidad, la capa de la lógica de acceso a los datos, la capa de la lógica de negocio y la capa UI o la interfaz. Bueno, en este caso usaremos una aplicación de Windows Form. Lo importante acá es la conexión a través de la DAL con nuestro SQL Server, con nuestro servidor, que se hará a través de esta clase que es el SQL Client, que es ya una clase por defecto, aunque en las últimas versiones es necesario descargarlo con un NuGet, pero igual sigue siendo la manera nativa de conectar C# con SQL. Bueno, una vez en Visual Studio lo que haremos es empezar a explicar el proyecto. Como verán, la UI tiene nada más un formulario simple con dos data grid view, unos textbox, un combo box y un par de botones, que eso nos servirán para pues, manejar los eventos. Ahora, en la capa EN tenemos dos clases. La clase de categoría, que cuenta con los mismos atributos que los campos en la tabla categoría. Es decir, las clases son correspondientes a las tablas y los atributos a los campos de estas. También tenemos una clase de producto. Lo nuevo es en la capa DAL, ya que tenemos una clase llamada CommonDB. ¿Y qué tiene esta CommonDB? Pues básicamente nos servirá como conexión. Usaremos los métodos de esta clase para poder conectarnos. Pero antes de todo esto necesitamos importar los namespace System Data y System Data SQL Client. En versiones anteriores de C# esto venía por defecto, pero en las últimas versiones da error al intentar importarlo. Pero para solucionar esto nada más tenemos que instalar un NuGet. Así que nos venimos a las dependencias de la capa DAL, damos clic derecho en dependencias y le damos administrar paquetes nuggets. Acá lo que tenemos que hacer es buscar System Data SQL Client y descargamos pues la que está certificada por Microsoft y tiene más de medio millón de descargas. Una vez que hayas descargado este nugget, pues ya puedes continuar. Y lo primero que debemos hacer es crear un string de conexión. Es decir, lo que contendrá las variables o el nombre del servidor y de la base de datos para conectarnos. Y como pueden ver, acá viene lo que les decía, que escribieran localhost como nombre del servidor porque es más cómodo. Mencionar acá que Initial Catalog es el nombre de la base de datos. Luego de esto necesitamos crear métodos para abrir la conexión, porque como les decía, nuestra aplicación y el servidor no van a estar conectados siempre, sino cuando se requiera y el método lo requiera va a abrir la conexión y luego la va a cerrar. Así que para esto creamos un método que se llama obtener conexión, que crea una variable conexión de tipo SQL connection y pues le pasa como parámetro el string de conexión y abre la conexión. Luego de esto necesitamos un comando obtener, perdón, un método obtener comando. Y esto lo que devolverá es un SQL command. Básicamente es para crear un comando válido. Y a este comando la conexión que le pasaremos es nuestra base de datos. Es decir, la conexión que tengamos acá. Luego necesitamos ejecutar el comando porque acá estamos obteniendo un comando válido, pero no estamos haciendo nada. Para esto tenemos el método ejecutar comando, al cual sí le pasaremos un SQL command, es decir, lo que creemos acá. Será con esto con lo que ejecutaremos nuestros métodos. Ahora, también tenemos el ejecutar reader. ¿Y cuál es la diferencia entre ejecutar comando y ejecutar reader?
Como pueden ver, este método devuelve un entero, pero este devuelve un SQL Data Reader. Y lo que pasa es que este método nos devolverá la cantidad de filas afectadas, porque cuando nosotros hacemos un comando insert, un update o un delete en SQL, pues nos devuelve el número de filas afectadas. En cambio, cuando hacemos un select, nos devuelve la tabla. Y para esto nos sirve el reader, porque nos devolverá un SQL Data Reader, o sea, la data que necesitamos obtener. Bien, con esto ya podemos crear los métodos de nuestras clases DAL para manejar la información. Así que vámonos a la categoría DAL y como pueden ver acá ya tenemos un método que es el de guardar. Es un poco sencillo si lo analizan. Lo que hacemos es crear un SQL command, lo obtenemos con el método obtener comando, lo que hacemos válido, y pues le asignamos el command type, es decir, tiene un tipo de comando, que es store procedure. Este lo obtenemos del sysdata command type. Le asignamos un nombre, que pues es el nombre que le dimos cuando lo creamos. Acá está en nuestra base de datos, acá está el guardar categoría, como pueden ver. Este store procedure lo que hace es recibir un nombre. Así que igualmente debemos pasarle parámetros, el cual lo pasamos acá. Es un poco largo este código, o sea, la estructura, pero en realidad es simple. Command parámetros y le añadimos los parámetros y su valor. El nombre del parámetro y el valor que lo recibimos a través del categoría que estamos recibiendo acá. Y pues lo ejecutamos retornando su valor. Y como se recordarán, al ejecutar un ejecutar comando, retorna entero. Se podrán imaginar que el de eliminar es casi lo mismo. Y verdad, porque definimos el tipo, el nombre y los parámetros, que en este caso es un ID, y pues lo retornamos. En lo que realmente cambia es cuando ejecutamos un reader, o sea, una consulta select, un mostrar o un leer, como lo quieran llamar. Porque acá necesitamos devolver un list de categorías en este caso, porque estamos en categoría DAL. Y lo que hacemos pues es crear el list vacío, y pues esto de acá es lo mismo de arriba. El SQL command, el tipo store procedure, el nombre, en este caso sp mostrar categoría. Y acá viene lo diferente, porque acá lo que hacemos es crear un reader, ejecutando el ejecutar reader. Lo que nos devuelve es una lectura de nuestra tabla, o de nuestra consulta, pues lo que nos devuelva. Y pues con un bucle leemos cada uno de los resultados. Por defecto, el reader con el método este de leer lo que nos devuelve son arrays con el resultado. Pero ¿cómo que arrays? Pues así, arrays. Y en cada vuelta de este ciclo, lo que haremos es crear una categoría. Y a esta categoría le asignaremos, pues, sus atributos, que serían ID y nombre. Véanlo así. En este bucle recorreremos todo lo que nos devuelva la consulta, todas las filas. Y cada fila será un array. Y este array tiene las posiciones de los campos. Es decir, acá hice un select. Tiene la posición 0 en el ID y en la posición 1 el nombre. Así que si a la categoría ID le asignamos el reader getByte 0, quiere decir que en la posición 0 está el ID. Porque acá dice getByte, porque en nuestra clase categoría en la EN, pues el tipo de datos es byte. También porque el tipo de dato en la base de datos, valga la redundancia, en el ID es tinyInt. Y un tinyInt tiene la longitud de un byte, así que es por eso. Eh, Luego, lo que hacemos es añadir esta categoría que creamos aquí a la lista y pues retornamos. Hasta acá todo estaría bien y podríamos continuar así, pero a mi parecer hay mucho código repetido y se puede mejorar, así que crearemos dos métodos más para automatizar todo el proceso. Entonces lo que haremos es crear un nuevo método para automatizar la ejecución de un store procedure, el cual recibirá el nombre del store procedure, un objeto para agregar en cualquier tabla, puede ser cualquier clase de objeto, y un list con los parámetros permitidos de este store procedure. Las primeras líneas son lo mismo de siempre. Definimos que es un store procedure y su nombre. En la siguiente, recorremos cada propiedad del objeto que le mandamos con el getType y el getProperty, cada propiedad. Después validamos que esta propiedad se encuentre en los parámetros. Ajá. Y si se encuentra, sacamos su valor y añadimos esa propiedad y ese valor a los parámetros. Ahora, lo que haremos
En lugar de todo esto es simplemente llamar al método anterior. Para esto copiamos el nombre y lo que vamos a hacer es retornar la ejecución de esto. Recordemos que lo que nos pide es el nombre del store procedure, el objeto que en este caso sería p categoría y pues vamos a crear también un list con los parámetros permitidos, que en este caso sería el nombre. Bueno, ahora lo que haremos será ir de nuevo a la común DB y construir un nuevo método, porque hasta ahora tenemos un ejecutar SP, pero nos serviría solo para consultas insert, update y delete, no para un SP que sea una consulta select. Así que creamos un nuevo método. Este es un poco interesante, ejecutar spSelect, ya que devuelve un list de tipo genérico, es decir, no tiene un tipo o una clase en particular que va a devolver, y nada más recibe el nombre del SP. Bien, las siguientes 3 líneas de código es para definir que será un store procedure y definimos un nombre. Luego obtenemos la lectura con el ejecutar reader, o sea, lo que estamos obteniendo con el store procedure, y creamos un list de tipo genérico. Este tipo genérico, al momento de nosotros llamar a este método, le pasaremos una clase y se convertirá en un list, por ejemplo, de categoría. Depende de la clase que le pasemos. Luego, lo que hacemos es recorrer con el ciclo while cada uno de los resultados del reader, al igual que como hacíamos de la manera anterior, en el obtener categoría. Creamos un ítem de tipo genérico. Nuevamente, este ítem de tipo genérico, cuando le pasemos la clase al ejecutar el método será de ese tipo y pues recorremos cada una de las propiedades del ítem que estamos pasando. Ahora, a este lo agregamos a la lista, cerramos la conexión y pues retornamos. Bien, ahora lo que haremos es regresar a la clase categoría DAL, eliminamos el contenido del obtener categoría porque lo cambiaremos. Acá pegamos, pero no necesitamos el list porque no hay parámetros al SP, entonces lo quitamos. Cambiamos el nombre acá, que sería ejecutar spSelect, y acá viene lo importante. Acá esta clase que le pasamos es la clase que se sustituirá por el tipo genérico en el método. Eliminamos estos parámetros y pues nada más le cambiamos el nombre al SP. Lo importante de acá es que hemos disminuido el código. Imagínate que tengas 8 o 9 clases. Ya es mucho más fácil mantener el código de esta manera, que es menos, a de la manera anterior. Pero bien, ahora lo que vamos a hacer es ir al formulario, a la UI. Acá lo que haremos por ahora será guardar y mostrar categorías. También mostrarlas en el combo box, así que vamos al código. No me detendré mucho a explicar el código de la UI porque no es el objetivo, sino el de hacer la conexión. Así que lo que tenemos acá, un método refresh que lo que hace es cargar la información en el data grid view y en el combo box. Y pues lo que hacemos nada más es llamarlo al cargar. Y también tenemos un método guardar categoría en el cual creamos una nueva categoría, hacemos unas pequeñas validaciones y lo mandamos. Y pues nuevamente llamamos al refresh para que se refresquen los datos en el data grid view y en el combo box. Así que sin más vamos a ejecutar el proyecto. Y pues nada, esperamos que cargue y meteremos unos pequeños datos de ejemplo. Por ejemplo, una nueva categoría. Acá podemos poner verduras, damos guardar, frutas. Y observen que también en el combo box se guarda la información. Y pues nada, eso es todo. Ese era el objetivo, hacer la conexión con la base de datos a través de Store Procedures. Nada más los dejo con una frase que dice, si necesitas repetir código, algo estás haciendo mal.